En este último día de nuestro simposio, damos inicio a las comunicaciones sobre el sentido teológico pastoral de la formación integral. Le damos la bienvenida a la doctora Karen Sturzenegger, al magíster Marcelo Sales y al licenciado Guillermo Salinas. La primera comunicación será presentada por la doctora Karen y el magíster Marcelo, titulada La construcción de la persona humana en Edith Stein, formación para la interioridad y la vocación. Karen realizó un postdoctorado y doctorado en teología por la Pontificia Universidad Católica de Paraná, licenciada en Ciencias Religiosas, Filosofía y Sociología por el Centro Universitario UNITED. Además, realizó un posgrado en Derechos Humanos y Movimientos Sociales por UNITED. Actualmente es profesora en las facultades de San Basilio Magno y Vicentino. Marcelo es magíster en Teología por la Pontificia Universidad Católica de Paraná, posgrado en Teología y Prácticas Pastorales, posgrado en Derechos Humanos y Movimientos Sociales por el Centro Universitario Internacional UNINTER. También es profesor de la Facultad San Basilio Magno y Bizantina. Escuchemos con atención la comunicación de la doctora Karen y el magíster Marcelo. Hola, buenos días a todos. Estoy hablando de Brasil. Es una alegría muy grande compartir con ustedes nuestra comunicación. Gracias por la presentación. Y nosotros vamos a hablar entonces acerca de la construcción de la persona humana en Edith Stein, ¿eh? Formación para la interioridad y vocación. La dispositiva 2, por profesora Karen, por favor. Nuestro propósito es comprender cómo Edith Stein fundamenta la formación humana para que sea coherente con la dignidad y la misión de la persona. Nuestro objetivo de este estudio es analizar la construcción de la persona humana según Edith Stein. También destacar la relación entre formación, interioridad y vocación, y ofrecer claves teóricas y prácticas para una pedagogía fundamentada en una antropología integral. Próximo, por favor. La relevancia de este tema, principalmente la formación humana, que es esencial en un contexto de cambios socioculturales rápidos. Surge la necesidad de itinerarios formativos coherentes con la visión filosófica teológica del ser humano. El educador requiere una base teórica sólida para actuar con eficacia. Este punto es muy importante porque Edith Stein, ella piensa que el educador tiene que recibir una sólida formación para ejercer su tarefa de educar las personas, los niños y las personas. El próximo diapositiva, los fundamentos antropológicos de Edith Stein. Ella es una profunda pesquisadora en asuntos antropológicos. La antropología steiniana une la universalidad y la particularidad. Son dos puntos muy importantes acerca de su pensamiento, tanto por un lado la universalidad, cuanto también algo que es muy importante, muy caro para Edith, es la particularidad de cada persona. Cada persona posee su propia particularidad y esto debe ser considerado por los educadores o las personas que están responsables por la formación de la persona. O sea, tiene que tener
conocimiento general a respecto de la universalidad de la humanidad, la antropología humana en general, quanto também deve considerar que cada pessoa possui sua particularidade. Isto é muito importante no processo de la educação, de la formação de la persona. Se a pessoa possui a unidade psicofísica e espiritual imersa em lo social, pero com individualidade única. Cada pessoa é única perante os olhos de Deus. E outro fundamento antropológico importante é o contato espiritual vivo com pressuposto da atividade pedagógica. Portanto, a relação universal particular é algo muito caro para a nossa autora Edith Stein. Cada pessoa é irrepetível. Esto obliga al formador a personalizar su acción educativa. El ser humano comparte una esencia común. Todos nosotros tenemos la misma esencia. Cada individuo posee una esencia irrepetible que garantiza su singularidad. Por lo tanto, tenemos por un lado la universalidad y por otro lado la singularidad. El educador debe reconocer y respetar la singularidad en el proceso formativo. Este es un punto muy importante, muy caro para nuestra autora Edith Stein. Sobre la dimensión social de la persona también, el individuo no puede entenderse aislado. La vida en común es constitutiva. Esto también es muy importante para nosotros comprendermos esta visión de Edith Stein, porque no podremos solamente olhar para el humano isolado, mas sí en una vida en común. Es muy importante. El yo no se disuelve en el otro, pero se enriquece en la relación. Y la corporalidad como elemento clave en la autocomprensión. La naturaleza humana en Stein, ela piensa y comprende que la unidad inseparable del cuerpo y espíritu. Hay en nosotros una unidad, no son dos cosas distintas, pero una unidad inseparable. Cuerpo y espíritu debe ser considerado en la educación. Cuando un educador hace el proceso formativo con su educando, él debe considerar no solamente, por ejemplo, la dimensión mental de conocimiento, pero todo el ser del formando debe ser considerado. Él tiene una alma, él tiene un espíritu también. O sea, diferencias físicas influyen también en la dimensión espiritual. Visión integradora que evita dualismos reductivos. Esto es muy importante en el pensamiento de nuestra autora Edith Stein. También la vocación. Hay un punto muy importante aquí que ella va a hablar acerca de la vocación natural y la vocación sobrenatural. Después voy a pasar la palabra para la profesora Karen para dar continuidad. Pero hablando entonces sobre la vocación natural, es importante entender que nuestro llamado natural es desarrollar los dones que Dios nos ha dado en equilibrio y armonía. O sea, desarrollar lo que el Creador sembró en nosotros según su orden. La colaboración libre del ser humano mediante conocimiento y voluntad. Y también armonía entre cuerpo y alma para evitar desarrollos unilaterales. Esto es acerca de la vocación natural. Y sobre la vocación sobrenatural, Edith
apunta el punto acerca de la noción de vivir conscientemente como hijo de Dios. Del punto de vista sobrenatural, todos nosotros somos hijos de Dios. Y tenemos que vivir con esta conciencia de que nosotros somos de facto hijos de Dios. Madurar en la contemplación y en el servicio al Creador. Esto también hace parte del desenvolvimiento de nuestra vocación. Y la gracia divina como ayuda indispensable para la plenitud humana. El hombre no puede solo desenvolverse sin la gracia de Dios, pero la gracia divina tiene un papel fundamental, muy importante en este proceso de formación, de desenvolvimiento para alcanzar la plenitud humana. La vocación más alta es vivir como hijos de Dios, colaborando, portanto, con su gracia para alcanzar esta plenitud. Bueno, mi parte, paso la palabra ahora para la profesora Karen. Gracias, Marcelo. Buenos días a todos. También yo y Marcelo trabajamos juntos en Brasil, somos profesores. Y cuando decidimos escribir ese artículo sobre Edith Stein, hablábamos sobre la posibilidad de cómo el pensamiento de Edith Stein puede contribuir de alguna forma para la formación de la madurez espiritual y humana, sea como en la educación, en la formación educacional de personas adultas, pero en especial a personas que hacen un camino de consagración de la vida religiosa, de estudios en este sentido. Pensamos que la sociedad que nosotros nos encontramos, que está una sociedad muchas veces mezclada y con confusiones y de conceptos y de pensamientos, pensábamos que tal vez con seguridad el pensamiento de Edith Stein tiene aporte teórico para contribuir en la formación de estas personas. Entonces, a partir de todo esto que el profesor Marcelo nos comentó, otro punto que nosotros pudimos traer para esta presentación es cómo Edith Stein puede contribuir en la formación integral de la formación del ser humano. O sea, Marcelo habló algo muy importante, que es como que, por ejemplo, la capacidad de la iglesia y de las congregaciones y de los espacios educacionales no sé, me perdone si no hablo bien el español, pero percibir los dones de las personas, sus capacidades, y no solamente impor funciones o responsabilidades que muchas veces no es compatible con su forma de ser o con su estilo de vida, o tal vez averiguar en esas personas capacidades y pues dones que pueden ser utilizados de forma mucho más amplia. Entonces, trajimos también acá la palabra de Stein sobre que la educación, ella puede traer entonces esta visión global del mundo. Y el gran cuestionamiento, la cuestión es, ¿quién es este ser humano? Esta formación como proceso de paso a paso para encontrar las capacidades de la persona. Entonces, a partir de su pensamiento, nosotros traemos que Edith Stein puede contribuir como en un desarrollo del autoconocimiento y de una formación permanente. Averiguar dentro de nosotros, hacer una revisión continua de motivaciones y de actitudes y escapar de riesgos como acciones mecánicas y no hacer una reflexión profunda de quién nos somos, cuál es nuestro papel en la sociedad, en los espacios eclesiales, en nuestras responsabilidades, en nuestras vocaciones. Por eso se propone una formación permanente como clave para esta autenticidad vocacional y una autorreflexión constante. Edith Stein también trae elementos en sus escritos sobre la madurez, de perceber quién es esta persona, quién nosotros somos,
y cómo somos llamados a hacer y averiguar los tiempos oportunos para desarrollar esas capacidades. Todos nosotros tenemos un tiempo para desarrollar y ella tiene que ser respetada, pero también estimulada. Entonces, la madurez espiritual implica en esta integración interior y la fecundidad de dones. ¿Cuáles son los desafíos contemporáneos que hoy la sociedad trae? Una sociedad muy acelerada, muy materialista. Entonces, esto de alguna forma implica y trae influencias en la vida consagrada. Entonces, es necesario traer esta mirada interior y también averiguar nuestras capacidades técnicas y espirituales. Entonces, nuestra propuesta es llevar el pensamiento de Edith Stein para espacios eclesiales, pastorales, de reflexión, y que a partir de su pensamiento, de su antropología, formar mejor las personas en los espacios, sea educacionales o sea formativos, y promover en estas comunidades prácticas formativas que equilibren dimensión espiritual y humana, este acompañamiento personalizado para favorecer entonces este crecimiento espiritual. Nosotros creemos entonces que el pensamiento de Edith Stein ofrece bases sólidas para esta formación plena, porque ella trata cuerpo, alma, espíritu y armonía, y vivir esta llamada, esta vocación, sea cual sea, como una respuesta libre, consciente y de alegría por ser un plan de Dios en la vida de las personas, que sea una respuesta libre. Bueno, estos fueron nuestros estudios, muchas gracias. Nosotros estamos todavía, no sé cómo se habla, amadureciendo este artículo, este estudio, para que futuramente podamos continuar en artículos y otros estudios sobre este tema. Muchas gracias. Agradecemos la reflexión de la doctora Karen Sturzenegger y al magíster Marcelo Sales Araújo. La segunda comunicación será presentada por el licenciado Guillermo Salinas, titulada La formación del sentido religioso, contribución de Edith Stein a una sociedad postmoderna secularizada. Guillermo es licenciado en Teología por la Escuela Universitaria de Teología del Mar del Plata y profesor de Filosofía por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente está afiliado a la Universidad FASTA. Escuchemos con atención al licenciado Guillermo Salinas. Bueno, saludos a todos. Saludos en particular a Jadi y a Cristian, que he podido dialogar con ellos alguna vez. Esta es la presentación que les voy a compartir. Voy a poner en pantalla completa. La formación del sentido religioso, contribución de Stein a una sociedad posmoderna secularizada. De alguna manera esto apareció en el comentario de Maya, no me quiero equivocar el nombre, la cuestión de la sociedad en la que vivimos, y esto va a la formación de un aspecto en específico de la persona, ¿no? Hasta ahora se ha trabajado de una manera muy interesante, muy general. Me parece que va a servir muchísimo para comprender este aspecto en específico que proponemos. Bueno, en principio me parecía importante destacar esto, ¿no? Que el concepto de crisis, que es muy importante en Husserl, es un concepto al que Edith Stein conocía, ¿no? Y ella tenía conocimiento de la crisis religiosa, podemos decir, del siglo XX, podemos decir humana en general, pero en el aspecto religioso también era reconocido como crítico, ¿no? Entonces, en Vida Escondida y Epifanía, ella dice: hoy vivimos de nuevo en una época que necesita con urgencia de la renovación que surge de las fuentes escondidas de las almas unidas con Dios. Por otro lado, en un breve escrito, que es una recensión al libro Jesus Christus de Karl Adams, ella dice que el pensamiento metafísico está atrofiado, que hay una crisis universal del pensamiento que atañe a los problemas de la renovación de nuestro pensamiento filosófico y teológico, y que para aprender a ver al verdadero Cristo
el europeo moderno necesita una nueva actitud hacia lo sobrenatural. Con esto quiero entrar en el contexto del tema, que de alguna manera pasa luego por el Concilio Vaticano II, que ha reconocido cambios profundos en el orden social. Esto aparece en Gaudium et Spes, y se destaca el fenómeno del ateísmo, ¿no? Que es el gran desafío para la evangelización que figura allí. Sabemos que después se ha teorizado acerca de la secularización, de la desecularización y demás. Bueno, la cuestión es que el tema del sentido religioso aparece en Giovanni Montini y en Luigi Giussani con cierto interés particular, sobre todo en Giussani, que va a seguir lo que va a escribir el cardenal Montini, luego Papa Pablo VI, ¿no? Y en la visión que tiene el Papa Pablo VI, el sentido religioso es la síntesis del espíritu, ¿no? En una carta pascal, en la Cuaresma del 57, ahí está mal escrito, él afirma que la cuestión religiosa contemporánea ha de estudiarse y resolverse principalmente en este plano, el del sentido religioso. Aseguraba necesaria una restauración del sentido religioso, una rehabilitación racional de lo que es el sentido religioso. Y él propone una formulación de tipo neoscolástica, ¿no? Esa formulación, ese modo de entender la categoría de sentido religioso, luego es asumida por Giussani, y Giussani le añade aspectos existenciales también. En un sentido podemos decir raneriano. Este mismo concepto, y incluso los mismos textos de Giussani fueron muy importantes, por ejemplo, para el Papa Francisco, que siendo cardenal Bergoglio, escribiría una introducción para una traducción en español de un libro de Giussani. Después tenemos a el filósofo italiano Massimo Borghesi, que escribe acerca de la temática del sentido religioso con amplitud y acerca también del Papa Francisco, y él dice que esta categoría ocupa un espacio autónomo y central en el panorama de la reflexión católica contemporánea, sobre todo si uno atiende a la cuestión de la racionalidad de la fe, la educación y la religión cristiana, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos retrotraernos a un escrito en específico de Stein en el cual se habla del sentido religioso, que es el texto Caminos del Conocimiento de Dios. Acá encontramos una contribución al problema del sentido religioso, que paradójicamente solo aparece de manera explícita el término 2 veces, pero es tan fuerte y profunda la presentación que nos parece muy relevante. Hacemos una síntesis del sentido religioso, perdón la falta de el error textual ahí, 3 notas del sentido religioso que pueden reconocerse en el modo en que Stein lo presenta. En primer lugar, dice que puede poseerse en mayor o menor medida. Hay quien tiene una falta de sentido religioso, dice, y también hay quien lo posee en una medida extraordinaria. Puede ser desarrollado a partir de ciertas circunstancias, las que son especialmente favorables en un entorno natural o humano, y a partir del auxilio de la buena enseñanza o la instrucción, dice. Un segundo elemento es que se encuentra asociado al ver. Quien lo desarrolla logra agudizar su mirada, mientras que quien hace lo contrario es muy posible que permanezca ciego. La tercera nota es que la visión o ceguera del sentido religioso tiene por objeto las remisiones que llevan del mundo hacia Dios. Este término, remisiones, Verweisungen, es de muchísima importancia para poder comprender la profundidad de lo que es el sentido religioso. Ahora, el sentido religioso es asemejado al sentido práctico, ¿sí? Aquel que permite ver las cosas según para lo que son buenas y cómo uno debe tratarlas o manejarse con ellas. De modo contrario, quien no lo posee siempre estará algo desconcertado e indefenso en el mundo exterior. Podríamos decir que permite el posicionarse en el mundo, sabiendo uno dónde se encuentra en términos prácticos, con qué se encuentra, cómo vivir en él y con él. Esto nos puede remitir directamente al mundo de la vida husserliano, al Lebenswelt. Podemos decir, tiene un cierto paralelo con ese saber originario práctico que tenemos respecto del mundo. El sentido práctico parece conformarse como una capacidad de visión adecuada respecto de las significaciones axiológico-prácticas del horizonte último de experiencia que llamamos mundo de la vida. Esta capacidad puede ser educada y desarrollada según la disposición y circunstancias del sujeto situado ante el mundo, en virtud de su experiencia cotidiana con este último. En este sentido, sigue teniendo un trasfondo fenomenológico el Caminos del Conocimiento de Dios, que en realidad parece simplemente tratarse de un comentario a la obra de Dionisio Areopagita.
Ahora bien, la semejanza del sentido práctico con el religioso es que debe basarse, este segundo, en una capacidad de visión del aspecto religioso del mundo, implicando saberes, juicios, valoraciones y otros actos cognitivos del alma. Esto está de manera explícita en el texto, pero sí se puede interpretar a raíz del modo en que es presentado el concepto. La descripción del desarrollo de los sentidos práctico y religioso tiene como paralelo otra caracterización que realiza la autora, la del desarrollo de potencias anímicas desplegadas en actos y movimientos, es decir, puestas en ejercicio, tales como las de los hábitos, habilidades o virtudes. Esto entendiendo cómo presenta a estas potencias en la estructura de la persona humana, otro de sus textos, ¿no? Ahora, hablamos de sentido religioso, estamos sin duda entendiendo que es una noción análoga de sentido. ¿A qué podríamos asemejarlo? ¿Cómo podríamos comprenderlo? Bueno, parece referir a lo que Stein llama potencias sensibles, lo que la escolástica denominaba sentidos internos, esto siguiendo el lenguaje de la estructura de la persona humana. Nuevamente, estas son las capacidades que permiten cierta habitualidad sapiencial o práctica con otro, que forman la individualidad, ¿no? Porque dependiendo de si la poseo o no, es como también conformo mi carácter espiritual, ¿no? Podemos referir nuevamente al término mirada o mirada espiritual, el segundo punto del que mencionábamos acerca del sentido religioso, que esté relacionado con el ver, con la mirada, lo cual es profundamente fenomenológico, ¿no? Con la mirada espiritual, dice en Estructura de la persona humana, nos adentramos en un mundo de cosas, pero este mundo no se me impone, las cosas me invitan, más bien, a ir en pos de ellas, a contemplarlas desde diversos puntos de vista, a penetrar más en ellas. La mirada puede seguir esta invitación del mundo o rechazarla, y en consecuencia optar por una imagen del mundo que permanece pobre y fragmentaria. Esto se relaciona en el texto, Caminos del conocimiento de Dios, con el modo en que tiene el pensamiento científico natural o religioso de posicionar frente al mundo, de contemplarlo y de conocerlo. Hasta aquí nos sentimos provocados a reconocer al sentido religioso de la siguiente manera. Como medio subjetivo, habitual, ejerce las potencialidades del entendimiento para reconocer las intenciones religiosas del mundo y así elaborar juicios adecuados acerca del mundo dado a la experiencia, contemplándolo en su aspecto religioso. Así, este medio es capaz de desarrollar el espíritu humano individual desde una interacción experiencial con el mundo, a partir de sus saberes originarios acerca de los significados religiosos de este último, obtenidos en la experiencia con el contacto con el mundo. Ahora bien, el objeto del sentido religioso es las remisiones que llevan del mundo hacia Dios. La noción se inscribe así en una fenomenología del mundo. Husserl ya se había pronunciado acerca de estas remisiones que en la experiencia nos refieren al horizonte interno o externo del objeto, ¿no? Para Husserl, la mundanidad está directamente relacionada con las remisiones que en la experiencia nos llevan a nuevas experiencias de aspectos de las cosas o de aquello con lo que se da la cosa, ¿no? El horizonte interno del objeto o el horizonte externo que nos remite también a un plexo de significaciones, un plexo de remisiones, más bien, con el cual conozco mejor a aquello que se me está dando. Bien, para Stein lo que se presenta ante los ojos es el mundo sensitivo y con ello justamente mucho más de lo que propiamente cae en los sentidos. Y aquí se hace una diferencia al respecto, ¿no? Respecto de la concepción del mundo, la fenomenología del mundo. El pensamiento científico natural tiene a la percepción sensible como fundamento intuitivo y se circunscribe a ciertas remisiones del mundo dadas a la experiencia, como puede ser, por ejemplo, dice la causalidad. Ahora bien, el mundo es un todo significativo que nos habla con mil voces, que se nos revela como un todo y en cada una de sus partes, y que sin embargo siempre permanece un misterio. Y es aquí donde el sentido religioso tiene algo que decir, es el medio subjetivo con el cual interactúo con estas remisiones. El mundo posee así las remisiones o referencias que conducen desde sí hacia Dios. Este es el objeto del sentido religioso, el que además es llamado fundamento intuitivo para las demostraciones de la teología natural. Es decir, que así como la percepción externa es fundamento intuitivo del pensamiento científico natural, las remisiones de las cuales puedo tener experiencia intuitiva en un sentido de intuición
bastante amplio, como ella presenta en Camino al Conocimiento de Dios, permite al pensamiento de la teología natural, ¿sí? Así, el sentido religioso es un medio subjetivo intuitivo habitual para las conceptualizaciones de la teología natural. Es decir, que trata acerca del conocimiento natural de Dios, es decir, que trata acerca de la revelación natural, ¿no? Su objeto son los elementos intuitivos de la revelación natural de Dios. Esto hace una diferencia respecto de la forma de comprender que Husserl tenía del mundo, ¿no? Y además propone una fenomenología que parte de la existencia de Dios y de su revelación natural, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Agradecemos la reflexión del licenciado Guillermo Salinas y abrimos el espacio al diálogo académico. Muchas gracias por ambas exposiciones, muy ricas y profundas. Quería preguntarle a Guillermo eh, sobre el tema de la disposición en el sentido religioso. Si no me equivoco, cuando Stein hace este paralelo entre el sentido práctico y el sentido religioso, él comenta que hay personas que directamente no tienen sentido práctico. Inclusive yo me sentí muy reflejado cuando ella describe el sentido práctico de personas que no saben poner un cuadro, y yo me sentí, de verdad, me sentí describido por usted cuando escribe eso. Y efectivamente, por más que uno lo forme, si no tiene esa disposición o no tiene este sentido práctico, es muy difícil llegar a ello, y casi que es mejor resignarse y llamar a alguien que te arregle la tubería, no sé. En el caso del sentido religioso, ¿cómo llevar adelante esto? Y también un poco vinculándome a lo que decía Eliana en la reflexión anterior, en un contexto en que la sociedad no tiende, digamos, como comunitariamente hacia lo religioso. Por tanto, además de una falta de disposición interior que las personas puedan tener, hay una cultura que no propende hacia ello. ¿Cómo tú lo ves en el pensamiento de Stein? ¿Cómo se da ese desarrollo? ¿Y cómo se puede promover, como tú dices, ¿no? en tu comunicación sobre cómo promover el sentido religioso, teniendo esas circunstancias vitales de la persona que está frente educando y que se suman al contexto cultural, que también no es que promuevan mucho ese sentido? Muy buena pregunta, Cristian, muchas gracias. En principio, diría que a mí me resultó muy significativo al hacer esta pequeña investigación en el marco de... Estoy haciendo una maestría en teología, elegí a Einstein para hacer la tesis, y estoy trabajando Caminos del Conocimiento de Dios. Al reconocer esto del sentido religioso me pareció muy, muy llamativo, y al ver las propuestas de Montini y de Giussani, notaba ciertas diferencias con Stein. En las cuestiones básicas, digamos, fundamentales, doctrinales, no hay distancia conceptual, pero sí en la cuestión del método fenomenológico. Cuando Giussani presenta los aspectos existenciales del sentido religioso, lo hace de una perspectiva, podría decir, más raneriana, o incluso con cierto lenguaje, podríamos llegar a decir, más hermenéutico, más heideggeriano quizás. En cambio, la perspectiva de Stein, al ser fenomenológica y partir desde la mirada, desde el individuo, me parece que ahí introduce una riqueza especial, ¿no? En ese sentido, a lo que apunto es, creo que la perspectiva de abajo hacia arriba, podríamos llegar a decir, desde el individuo hacia el conocimiento, hacia aquello que nosotros queremos presentarle, es un poco el camino, ¿no? Uno quizás se siente tentado cuando conoce la fe a presentar la fe de una manera sintética, completa, ¿no? Casi enciclopédica a veces, para que el camino sea de abajo hacia arriba, perdón, de arriba hacia abajo, ¿no? Del conocimiento, una especie de conocimiento completo respecto de la fe, o lo más completo posible, por ejemplo, hacia el individuo, ¿no? Creo que en ese sentido el camino individual
es el que está reluciendo en Stein. Entonces, en ese sentido, el acompañamiento a la disposición creo que es fundamental, al menos en estas pocas expresiones que tiene al respecto, ¿no? Las circunstancias favorables, ¿no? Las circunstancias favorables. Y en la disposición, no solo que tiene que estar acompañado por esas circunstancias, ¿no? Sino que me parece que, en relacionándolo un poco con lo que presentaba Hadi, es ese acompañamiento que debe conducir a que esa disposición pueda abrirse, ¿no? Pueda abrirse. Porque en el mismo escrito menciona a quien se vuelve ateo e incluso desarrolla una representación de Dios que está muy alejada de lo que nosotros conocemos de Dios, ¿no? A partir de una disposición de cerrazón, ¿no? Quien se cierra y genera una imagen de Dios que es al fin y al cabo un ídolo conceptual, ¿no? Termina uno por rechazarlo y así rechazar a la misma realidad de Dios, dice, ¿no? No con estos términos, pero se puede interpretar eso en el texto. Entonces, creo que es ese camino, el camino individual, el camino a partir de la mirada del mundo, de la contemplación de los distintos sentidos del mundo. Creo que es una invitación a la contemplación en general. Creo que en ese sentido el mundo, entendido como lo entiende Stein, tiene esa diversidad de aspectos que quizás a veces tratando de formar el sentido religioso en otros, uno intenta directamente pasar al final del trayecto y dar una respuesta exhaustiva, como decía antes, y eso no permite, bueno, el paso a paso de cada uno en sus circunstancias, en su modo de comprender, en su modo de contemplar. Bueno, eso es todo lo que a mí me hizo pensar. No sé si responde a la pregunta, pero es lo que a mí me hizo reflexionar. Sí, sí, muchas gracias, Diego. Bien, muchas gracias a todos los expositores. Tengo dos preguntas. La primera es para la profesora Karen y el profesor Marcelo. Ellos nos exponían sobre una visión integral de la persona en Edith Stein y sobre la formación de la interioridad. Mi pregunta para ellos es, ¿cómo podemos integrar o cómo podemos formar o entender la interioridad, una interioridad que incorpore el mundo de lo corpóreo, lo físico, el cuerpo, la vida cotidiana, la biografía diaria, etcétera, de tal manera, ¿cómo podemos o cómo entendemos esa formación de una interioridad no separada de la experiencia cotidiana, de la experiencia de la propia vida, de la corporalidad, etc. Y mi pregunta para el profesor Guillermo, no la noté, pero se me olvidó en este momento, voy a esperar que me respondan los otros profesores y ahí sigo, por favor, perdón. Hola, no sé si me escuchan bien. Sí. Bueno, está bien. Yo soy profesora de seminaristas. ¿Así se habla en español? ¿Seminaristas? Sí. Los muchachos que van a querer ser padres. Sí. Y yo tengo alumnos que que hacen ese trayecto y también tengo los alumnos de Laicato. Y mis alumnos que son muy jóvenes, la mayoría, muchas veces me procuran de forma privada para conversar por las grandes dudas del sentido de vida. Incluso esos muchachos que hacen este camino dentro de la iglesia para un discernimiento de vocación, pero tienen muchas dudas y muchas veces no consiguen averiguar dentro de sí lo que son como seres humanos, su personalidad, su individualidad y la parte espiritual. Entonces tienen muchas preguntas, muchas dudas. Entonces yo creo, Marcelo tuvo que ausentarse, por eso que estoy contestando por nosotros dos.
Yo creo que el pensamiento de Edith Stein ofrece una contribución fundamental para la formación de personas en la vida religiosa consagrada y también en el ámbito educativo, porque ella propone esta visión integral de la persona humana. Su antropología une la universalidad y particularidad. Ella consigue averiguar que todo ser humano comparte una esencia común, y esa es una cosa que también me preocupa un poco, porque muchas veces mis alumnos hablan así para mí: profesora, mi formador no me mira como una persona que tiene emociones, sentimientos, deseos. Me ponen así como uno a más en toda la, no sé cómo esto se habla en español, la masa, en todos juntos, como si yo no tuviera una voluntad, sentimientos, emociones, quién yo soy. Él dice así, ¿saben? Ellos hablan para mí. Entonces, esta capacidad que Edith Stein tiene de visión de unidad inseparable del cuerpo y del espíritu, yo creo que es muy importante para la persona que recibe la formación, pero aquel que también da la formación. Porque aquel que da la formación necesita también comprender que el ser humano, él tiene sus camadas, y que estas camadas tienen que ser respetadas. Las dimensiones física, psicológica y espiritual están interrelacionadas. Entonces, esta visión de Stein, que es estrechamente vinculada a la interioridad y la vocación, sea su vocación natural, que es desarrollar libremente lo que el Creador ha sembrado en ella, o una vocación sobrenatural, como un llamado de Dios, o como hijo de Dios, maturando en la contemplación, en el servicio. Estas dimensiones requieren armonía, y yo creo que muchas veces nosotros perdemos vocaciones de vida consagrada, de vida religiosa y de sacerdotes, porque este niño, yo digo niño porque son jóvenes, tienen 20 años, no son formados en ese sentido. Es mi percepción. Yo puedo estar equivocada, pero como profesora de seminaristas en facultades católicas, yo tengo esta percepción, y yo creo que Stein puede sí contribuir mucho para la formación de los formadores y la formación de los formados. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Y la pregunta que tenía para el profesor Guillermo era, él habló de remisiones, ¿verdad? Si me podría dar un ejemplo de remisiones, ya que nos lleven con el sentido religioso hacia Dios, e incluso algún ejemplo práctico, docente, alguna experiencia que nos pueda compartir. Muchas gracias. Bueno, en específico, ella cuando menciona las remisiones del pensamiento científico, habla de, por ejemplo, las leyes generales del mundo físico, ¿no? El ejemplo que pone en particular es el de la causalidad, pero está hablando, cuando habla de el pensamiento científico natural, una de las remisiones es esa, ¿no? Las leyes que gobiernan el mundo físico. Ahora, al hablar de lo religioso, directamente pasamos a hablar de todos aquellos, de alguna manera, la problemática acá es que se está hablando del trasfondo último y misterioso del mundo, ¿no? Pero las remisiones serían, por cómo lo presenta, todas todos aquellos elementos del mundo que nos conducen hacia Dios, como creo yo, hay que entender lo que se puede, el mundo en su aspecto contemplativo, digamos, ¿no? Creo que para mí ella tendría en mente incluso hasta lo estético. Muchas veces me llama la atención que ella menciona los paisajes, ¿no? Como un aspecto que podemos contemplar y valuable del mundo. Creo que está pensando incluso en esos aspectos. No pone un ejemplo concreto de remisiones dentro de lo que sería la teología natural o, em,
el pensamiento acerca de Dios, el discurso acerca de Dios, pero sí que habla de todo aquello que nos sirve para poder conocer también en ese sentido. Así que tendríamos que hablar de la causalidad, por ejemplo, en ese sentido. También, creo yo, podría ser aquel orden causal del mundo, por ejemplo, ¿no? O incluso podríamos llegar a pensar que aquello que Tomás utiliza en las cinco vías, cuando digo Tomás me refiero a Santo Tomás, ¿no? Aquello que menciona Santo Tomás en las cinco vías, podríamos quizá interpretarlo como las remisiones que nos llevan del mundo hacia Dios. Si tenemos en cuenta que son, cuando hablamos de remisiones estamos hablando de la experiencia que tenemos del mundo, ¿no? No tanto del aspecto conceptual en principio, cuando hablo del sentido religioso, ¿no? En el sentido religioso tenemos la experiencia y ahí generamos ese saber habitual que nos sirve como fundamento intuitivo para aquello que después conceptualizamos. Entonces, está atravesado por la experiencia el sentido religioso. Después, creo que las remisiones ya como concepto aislado, bueno, eh, pueden llegar a ser eh, diversas en el modo en que se presenta cada objeto, ¿no? Creo que ahí hay una posibilidad de investigación que me parece muy interesante. Hay un autor que se llama Jean-Luc Marion, algunos ya lo conocerán segurísimo, es un autor católico muy conocido. Él habla de una especie de variación hermenéutica que podemos hacer del mundo. Podemos ver, interpretar al mundo en diferentes escalas, ¿no? Según cómo ese mundo se nos da. Creo que esto en Stein de alguna manera puede llegar a estar presente, y eso es algo más que interesante, ¿no? Sobre todo pensando en una relación entre Stein y la fenomenología actual. Podemos interpretar al mundo desde lo que se nos presenta hasta su trasfondo último. No significa que lo conozcamos de manera exhaustiva, pero sí significa que de alguna manera nos conduce la experiencia que tenemos del mundo y del modo de ser del mundo hacia su trasfondo último, ¿no? Digo trasfondo último una y otra vez porque es algo que ella menciona en la introducción de Ser finito y ser eterno, y me parece que es muy, muy interesante para esto de pensar el mundo según Stein. Eh, no sé si logro responder la pregunta del todo, pero creo que es eso. Y en el sentido práctico, bueno, ahí es mucho más sencillo de ver porque para Husserl serían eh, la misma cultura, ¿no? Va generando cómo nosotros conocemos el mundo, lo conocemos a través de la cultura en la cual estamos insertos. Entonces conocemos los objetos según las significaciones axiológicas, prácticas que ya han sido depositadas en ellos. Entonces así concebimos, por ejemplo, los útiles. Así se va desarrollando la misma cultura para Husserl. Entonces, el sentido práctico iría de la mano de eso, ¿no? Cómo ordenamos humanamente el mundo, bueno, y después cómo cada uno se apropia de ese ordenamiento para justamente relacionarse con el mundo mismo. Bueno, eso creo que sería mi respuesta. Tendría que seguir profundizando igual. Eh, para el profesor Guillermo, una pregunta. Respecto de este sentido religioso natural y su relación con el ateísmo, que usted lo mencionaba, ¿cierto?, al comienzo. A ver, yo veo que una cosa es el sentido religioso por medio de la contemplación del mundo, de la belleza, de la vida, ¿no? Pero otra cosa es conservar ese sentido, descubrirlo en el sufrimiento, en el caos. Y yo veo que ese es el muro en el que se estrellan muchas veces los ateos, ¿no? Que pueden tener un acercamiento a bueno, al sentido religioso, en la experiencia de la armonía del mundo, ¿no? Pero se encuentran con esto otro y de alguna manera se van para atrás. Al menos en mi experiencia lo he visto muchas veces, ¿no? Entonces la pregunta sería cómo Edith Stein conecta el sufrimiento con el sentido religioso natural, concretamente, y tomando en cuenta que además ella conoció tan bien lo que era el sufrimiento, el caos en la vida. Eso. Bueno, en esto
hay que hacer unas distinciones. Por un lado, el término sentido tiene, bueno, ya sabemos, ¿no? Que tiene un montón de significaciones, ¿no? Que es, ahora, sentido acá se está tomando como los sentidos externos, ¿no? La visión, la audición. En esa significancia se toma la palabra sentido. Después está el sentido del mundo como la significación del mundo, ¿no? Que eso ya sería otra cuestión. Ahora, sí, otra distinción, el sentido religioso puede tomarse de manera natural o sobrenatural. Eso me parece que es algo muy bueno de la pregunta. Edith Stein no habla directamente de un sentido religioso natural y un sentido religioso sobrenatural, pero por cómo lo explica, el sentido religioso como capacidad subjetiva es natural, ¿sí? Y como es parte del conocimiento que tenemos acerca del mundo, y ella trabaja los caminos del conocimiento de Dios en el escrito, podemos ver que si es un saber habitual, algo que cada uno posee, esta capacidad de conocer lo religioso del mundo, esta capacidad está ordenada a los otros caminos de conocimiento que ella va a trabajar en ese mismo escrito, porque cada uno de esos caminos se ordenan unos a otros y tienden unos a otros. Bueno, ahora, ¿el sentido religioso, esta capacidad, podría ser elevada a un nivel sobrenatural? Sí, eso en el texto aparece de manera implícita para mí, porque si todos los saberes o vías de conocimiento se implican y tienden unas a otras, entonces este saber originario acerca del mundo en su aspecto religioso también podría serlo. No lo dice de manera explícita, para mí puede entenderse así. Por otro lado, respecto del sufrimiento y demás, ella no trabaja esa cuestión en el texto, en Caminos del Conocimiento de Dios. He tratado de rastrear el término en otros trabajos, pero no aparece siquiera el término sentido religioso, así que en ese sentido, valga la redundancia, nos quedamos un poco cortos con lo que ha escrito. Me parece que ella podría haber escrito más al respecto y hubiera sido muy interesante. Em, no me quiero aventurar a dar una respuesta a la cuestión del sufrimiento porque me parece que es un tema muy amplio, me parece que es un tema muy profundo y muy interesante, pero sí que en el texto lo que aparece es la cuestión de, bueno, del ateísmo y de la ceguera, ¿no? Que puede ser una ceguera más o menos radicalizada, ¿no? Porque el sentido religioso se puede tener en menor o mayor medida. Ahora, esa medida puede ser extraordinaria. Los que tienen la medida extraordinaria son, dice, los teólogos en el sentido de Dionisio Areopagita, que vienen a ser todos aquellos que conocen y anuncian a Dios. Ahora, los que permanecen ciegos son los que, como bien mencionaba Cristian, los que tienen una disposición de rechazo ante el llamado de Dios, digamos, para hacerlo de una manera resumida. Incluso esa ceguera se puede radicalizar y ahí se forja el ateísmo en sentido propio, podríamos decir. Bueno, eso aparece en el texto y es bastante interesante, ¿no? Porque de alguna manera termina por hacer una descripción fenomenológica o un análisis fenomenológico de quien no posee el sentido religioso o de quien es ateo y de quien lo posee en medida extraordinaria o de aquel que tiene experiencia sobrenatural de Dios. Eso es muy enriquecedor, me parece, ¿no? Porque, sobre todo si entendemos el texto, es un comentario a Dionisio Areopagita acerca de su teología simbólica. De repente pasa a hacer un análisis fenomenológico respecto de la conciencia del ateo y la conciencia del creyente, y empieza a hablar acerca del mundo y sus remisiones. Bueno, me parece que es súper interesante. No trata el tema del sufrimiento, pero creo que alguien podría hacer la investigación en ese plano. Gracias. Perdón si me extiendo mucho, pasa que soy argentino. Agradecemos el fecundo diálogo académico, agradecemos a la doctora Karen Sturzenegger, al magíster Marcelo Rosales y al licenciado Guillermo Sánchez. En este último momento de nuestro simposio internacional, damos paso a un momento de workshop teológico pastoral a cargo de Aileen Alday y que se titula Del pensamiento a la praxis,
aplicando la pedagogía de Edith Stein en la pastoral juvenil. La propuesta se inspira en la metodología y pedagogía de Edith Stein y busca aportar al ámbito de la pastoral juvenil con una herramienta formativa concreta, articulando dimensiones pedagógicas, teológicas y espirituales de Stein a la pastoral. Aileen es nutricionista titulada de la Universidad Gabriela Mistral, donde cursó su primera carrera universitaria. Actualmente se encuentra en el 5º año de la licenciatura en Teología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el marco de sus estudios teológicos y con un gran interés por la investigación y la academia, ha desempeñado roles como ayudante de investigación en diversos proyectos financiados por la Fondesit. Además, es miembro invitada del Centro UC de Estudios Interdisciplinarios de Edith Stein. Desde su inquietud por el pensamiento steiniano, durante el segundo semestre de 2024, se adjudicó el proyecto de investigación como investigadora responsable en el 11º concurso de investigación y creación de la Pastoral UC con su proyecto Claves para el acompañamiento teológico pastoral de animadores y animadoras de jóvenes, desde la metodología y pedagogía de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, con la colaboración de la profesora Javi Bello como académica guía. Este proyecto destaca por su enfoque en la integración de la pedagogía steiniana en el trabajo pastoral con jóvenes, promoviendo herramientas prácticas para el acompañamiento espiritual, el cual será presentado en este simposio bajo la modalidad de workshop. Escuchemos con atención a Aileen Alcázar. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me han visto todos estos días, ¿cierto? Haciendo todo un poco, soy parte del centro y estoy muy agradecida por esta oportunidad. Creo que no solamente es un motivo de orgullo personal, sino que también es un signo de esperanza que da el centro para todos los estudiantes, tanto de la universidad como del extranjero, ¿cierto? Que nos hemos tratado de ir interiorizando en el pensamiento steiniano. Bueno, además de esta investigación, además de un trabajo académico, ha sido un trabajo desde la experiencia. Les quiero comentar que yo llevo más de 15 años de mi vida en la pastoral juvenil, participando en parroquias, en la diócesis, y durante el año pasado estuve en la organización de la primera Jornada Nacional de Jóvenes, la cual se las muestro yo en fotografías, donde en la ciudad de La Serena, en enero de este año, juntamos aproximadamente a 7.000 jóvenes de todo el país. Y en paralelo, mientras yo estaba organizando con el equipo que vemos acá a la derecha, estábamos organizando este encuentro de jóvenes, fui ayudante de la profesora Jadi, ¿cierto? En el Fondesit que estábamos conversando en la mañana sobre el tema de la libertad, y me hizo el clic, por decirlo así, mezclar, ¿cierto?, la reflexión de la experiencia y la reflexión de la formación de jóvenes que tiene Edith Stein en la pastoral juvenil. Y por eso concursé, ¿cierto?, en el proyecto de investigación que lleva por nombre Claves para el acompañamiento teológico pastoral de animadores de jóvenes. Y con animadores de jóvenes me refiero no a los jóvenes que participan, a los chicos, sino que a los que llevan años, a los coordinadores, asesores, consejeros, etc. En todo el ambiente eclesiales, y que no cuenten, ¿cierto?, con una materia, con un material o una asesoría específica para lograr desarrollarse tanto de manera personal, espiritual, como comunitaria. Entonces, la experiencia de acompañar comunidades se puede percatar fácilmente que la juventud de la iglesia que peregrina en Chile, específicamente, para esta investigación, son acompañados por personas con más experiencia, que esta experiencia pastoral no asegura una formación que responda a estas necesidades. Y ese fue el problema de esta investigación, ¿cierto? Que tenemos animadores que llevan, como una misma, ¿cierto?, 15 años en la pastoral juvenil, y vemos que tenemos las mismas modalidades, y siempre se ha hecho igual, y falta formación. Dale al otro, por favor. Para esta investigación, yo me centré específicamente en 2 documentos magisteriales. Uno es la exhortación apostólica, ¿cierto?, Christus Vivit, del Papa Francisco, y segundo fue el texto Frecuentemos el Futuro, de la Conferencia Episcopal de Chile,
donde a la luz de Christus Vivit, ¿cierto?, afirma que en la Iglesia chilena debería existir la idea de motivar y capacitar a laicos, laicas, consagrados y consagradas en el servicio del asesor de pastoral juvenil para que puedan fortalecer el discernimiento cristiano de las nuevas generaciones y en el acompañamiento personal y espiritual. Y esto, dentro del diagnóstico que hicimos en la investigación y mientras yo estaba trabajando en paralelo con la conferencia en la JNJ, me di cuenta que se quedó solo en una idea, no existe. Por lo que esta investigación quería responder, ¿cierto?, a las necesidades de este diagnóstico, decirles que este documento, Frecuentemos el Futuro, es del año 2019. O sea, y es el último documento que ha sacado la Iglesia chilena sobre la experiencia de la juventud. Entonces podemos ver acá una metodología de investigación con un enfoque interdisciplinario, donde la teología, la experiencia, se ve iluminada por la fenomenología y pedagogía steiniana, a base del análisis documental del magisterio sobre la educación y sobre la pedagogía de Edith Stein. Esta investigación se basa en la lectura de las 17 conferencias y 3 cursos que hay en el tomo 4 de las obras completas de Edith Stein sobre antropología y formación humana, las cuales generan una base para extraer elementos para formar en el acompañamiento. La pedagogía que propone en la conferencia Formación de la Juventud a la luz de la fe católica es un mensaje de llevar a los jóvenes las cosas importantes para formar hijos de Dios, como lo escuchábamos delante, que hablaba en la exposición La Comunicación Marcelo. Edith Stein le da un énfasis en la formación humana a formar hijos de Dios. Entonces, el leer en conjunto la Sagrada Escritura, la vivencia de la liturgia en las oraciones de y con la Iglesia, el consumo diario y constante de la Eucaristía y la atención de la enseñanza de la Iglesia son elementos que ella rescata para la formación de la juventud, teniendo una especial preocupación en la formación, ¿cierto?, de la juventud, como ella lo define de esta manera, como obra de Dios, y que por tanto es Él quien es el autor primero de la espiritualidad juvenil. En síntesis, Stein da como pistas fundamentales para la formación religiosa. A través de la historia de la Iglesia, a ejemplo de los santos, bueno, estos pilares de la formación son pilares que desde la lectura yo me di cuenta que existían porque se repetían, se iban repitiendo dentro de las conferencias y de los cursos. Ella no lo deja sintético en algo, no lo deja por escrito. Pero estos pilares fundamentales serían la historia de la Iglesia, a ejemplo de los santos, la dogmática, especialmente, dice ella, para cuidar a los jóvenes de los ofrecimientos externos, la liturgia, para formar las almas a través de la oración, especialmente en la oración litúrgica del sacrificio eucarístico, y la escucha de la voz de Cristo en la Sagrada Escritura y de la comunidad. Es decir, lo hablábamos también en el café con algunos profesores, el tema de la comunidad para Stein es muy Paulina, en el sentido de que ella siempre habla de la comunidad como un cuerpo, como una unidad en la diversidad, ¿cierto? En esta investigación tenemos como resultado, ¿cierto? Cito a Stein en la colaboración de los centros conventuales en la formación de la juventud. Dice, la labor de la formación en su esencia más auténtica es una obra del espíritu y bebe de fuentes inagotables. En este caso, en los resultados de la investigación, y es algo que hablamos mucho con la profesora Jadi cuando me hacía los acompañamientos de esta investigación, fue una adelantada a su tiempo, porque vislumbró esta problemática de formación de los jóvenes antes que el magisterio. Antes que el magisterio lo abordara como algo urgente. Dentro de esta revisión bibliográfica magisterial, y también lo mencionaba, ¿cierto?, Guillermo en la comunicación, es el Papa Pablo VI recién donde se proponen caminos para la formación cristiana juvenil. Antes de eso, la Iglesia obviaba que los jóvenes venían con una formación cristiana desde sus hogares. Entonces, ella, en cambio, entre 1929 y 1933, 30 años antes que lo publicara el Papa Pablo VI, reflexionó desde distintas perspectivas la formación, con particular énfasis en quienes acompañan a las juventudes, tanto en contextos educativos como pastorales.
sobre todo cuando habla a los conventos, cómo ellos tienen que acompañar a los jóvenes, de manera pastoral, más que en una educación formal. Se preocupó por las fuentes que nutren estos espacios formativos y por los caminos que pueden conducir a una auténtica educación católica en diálogo con la realidad social y eclesial del tiempo en que ella estaba viviendo. En el contexto chileno se hace cada vez más evidente la necesidad de replantear las prioridades pastorales y apostar decididamente por el acompañamiento. Esta última frase la cito también del documento Frecuentemos el Futuro. Dentro de las comunidades juveniles, muchos líderes tienen el deseo y la vocación de acompañar, pero no siempre cuentan con herramientas teológicas, pastorales necesarias para ejercer esta tarea con profundidad y responsabilidad. Entonces, de esta investigación nació un itinerario formativo que no se limita a trasladar propuestas pedagógicas y antropológicas steinianas, sino que construye un camino que integra los escritos de Stein con la enseñanza del magisterio, especialmente desde San Juan Pablo II, que en algunas cartas, ¿cierto?, como Eclesia en América, en Asia, en Europa, él escribe mucho sobre las pastorales juveniles y cómo debemos conformarlas. Entonces, en el resultado de esto, se muestra una preocupación profunda, integral, de quienes están llamados a acompañar a los jóvenes y ayudarlos a buscar el sentido y también ayudarlos a encontrarse con Cristo. Y si queremos que el Evangelio llegue a todos y todas, desde el corazón de la comunidad, la formación de quienes los acompañan se vuelve una urgencia pastoral. Por lo tanto, este itinerario se propone en sí mismo como una respuesta a la necesidad que no busca enriquecer el camino personal del acompañante, sino que también fortalecer el cuerpo eclesial para que las comunidades puedan propiciar auténticos encuentros con Cristo. El mismo texto, Frecuentemos el Futuro, dice que no es el futuro de la Iglesia el que está amenazado cuando falta formación o cuando no tenemos jóvenes en nuestras parroquias, ¿cierto?, sino que son las generaciones actuales las que son privadas de la buena nueva que les propone Jesús. Lo leíamos en algunos comentarios en el chat, lo hemos conversado también. No es que nosotros queramos más jóvenes en nuestras parroquias, en nuestros templos, para tener números. Es que necesitamos gente que se encuentre con Jesús porque a ellos les hace bien también. No es por una necesidad de números, sino que es una necesidad imperativa de nosotros mismos y que para ir de esta ¿cierto?, fue algo muy importante. El objetivo de este itinerario, entonces, es formar a quienes acompañan a jóvenes en las pastorales juveniles desde el crecimiento y el desarrollo de un camino de maduración de los que ya han hecho experiencia en conjunto con un camino formativo concreto. Está dirigido a personas que acompañan a la pastoral juvenil como asesores, coordinadores, animadores para pastorales de educación superior, movimientos o diócesis que cuenten con experiencia pastoral previa. La duración de este itinerario es de 2 años y tiene 4 etapas, las cuales también se identifican desde lo que les comentaba al comienzo de este itinerario formativo que yo saqué, ¿cierto?, de las lecturas de Stein, que tienen que ver con la interioridad, el discernimiento, la comunidad y la misión. El primer tema de interioridad tiene que ver con la liturgia y espiritualidad, y a cada uno de los temas que le puse una frase de ella, ¿cierto?, de las citas que fuimos encontrando. Entonces, Stein nos dice que cuerpo y alma tienen que ser formados para una vida eucarística. Esto nos dice en la conferencia Educación Eucarística. Edith Stein señala la importancia del encuentro con Cristo en la Eucaristía y que esto debe ser central en la vida juvenil comunitaria e individual, extendiendo esta experiencia de liturgia a la vida diaria. Por lo tanto, este tema, el tema 1, contempla 2 cursos. El primero, donde se profundiza en la celebración eucarística, y el segundo, en la celebración fuera de la Eucaristía, como por ejemplo, la liturgia de las horas, las oraciones comunitarias y los sacramentales. El tema 2, que es el tema del discernimiento, se asocia, ¿cierto?, a la Sagrada Escritura, pues como ella lo dice, a los centros conventuales le dicen que el alma formada por la palabra de Dios actúa involuntariamente y en el mismo sentido formando a otros. El conocimiento de la Sagrada Escritura nutre la relación con Dios, con los hermanos y da sentido a la vida de fe. Este tema es tratado de 2 maneras en el itinerario:
La primera, como una introducción a la Sagrada Escritura para el conocimiento y el encuentro personal del animador con Cristo. Y en segundo lugar, con métodos pastorales para una pastoral bíblica, donde la lectura comunitaria enraiza el ser cuerpo de Cristo. Cuando ella le habla a los conventos sobre el tema de la Sagrada Escritura, ella dice que ¿quién más que los que están adentro de los conventos leyendo la Biblia todo el día pueden enseñarle a otros a interpretarla y a autoformarse, ¿cierto?, con esta palabra de Dios? Entonces, por eso esta parte tiene primero un encuentro personal con Cristo o con Dios en la Sagrada Escritura, y luego de eso, cómo lo aplicamos con los jóvenes que acompañan. El tema 3 tiene que ver con la comunidad, y se centra principalmente en los temas de historia de la Iglesia y magisterio, porque quien tiene que formar tiene que saber qué y para qué tiene que formar y cómo puede realizarse esta formación. Eso ella lo dice en el mismo documento que habíamos citado anteriormente sobre la formación de la juventud. El sentido de pertenencia se logra desde el conocimiento de lo que somos parte. Por esto, este tema está dividido en 3 cursos. En Historia del Cristianismo, para tener las bases para comprender el magisterio y los dogmas de fe, y la Iglesia está llamada a la formación religiosa de la juventud a través del magisterio y debe cumplir este rol desde la actividad de los acompañantes de jóvenes. Hace unos días atrás estuve en una experiencia pastoral con el profesor Samuel Fernández, que él le hizo un curso a gente de la diócesis en la que yo participo, y habían preguntas que tenían que ver con historia que para uno que estudia teología o para los que estamos en este mundo es muy fácil explicarlo, pero de verdad que falta en las personas que acompañan comunidades esto que para Edith Stein es súper importante, el hecho de que se conozca la historia de qué es lo que estamos formando y por qué tenemos que saber estas cosas, por qué tenemos que saber, en el caso de esta experiencia que estoy contando, porque tenemos que saber la herejía de Arrio, cuál es la importancia. Preguntas así salían de esta conferencia, ¿cierto? De este curso. Y por último, el tema de la misión. Y acá, bueno, ahora hice muchas anotaciones de lo que hablaron los expositores anteriores, ¿cierto? El tema de la misión tiene que ver con la comunidad y el acompañamiento. Ella nos dice, ¿cierto?, que sus órganos de la iglesia, ¿cierto?, son los guías de la juventud, que por una unión particular de amor y de confianza están unidos al joven, a los cuales el joven abre su alma y que puede ayudarle en su camino. Stein da una vital importancia en la formación del conocimiento de lo social, sobre todo en su conferencia Fundamentos Teóricos de la Labor Social de la Formación. Es por esto que para hacer comunidad debe existir énfasis en conocer lo que cada persona trae de afuera para aportar adentro de las comunidades a este cuerpo. En este sentido, esta parte del itinerario contempla 3 cursos, siendo el primero sobre herramientas para el conocimiento de la comunidad. Y aquí me dejó pensando, delante la pregunta sobre las redes sociales y la evangelización digital, ¿cierto? Esto de acercar a otros hacia la misión, hacia el encuentro, tiene esta relevancia cuando hablamos de comunidad y de formar la comunidad. Las comunidades digitales, como bien lo dijo el Papa León ahora en el jubileo, son importantes, son pequeñas capillas, decía el Papa Francisco. La comunidad digital tiene que ser también un ente evangelizador, integrador, desde el respeto y integrando también la libertad del que está recibiendo el mensaje. El segundo curso tiene relación con un taller de dinámicas para crear proyectos dentro y para la pastoral. Y por último, un curso de formación en ambientes sanos y seguros. Esto último responde al llamado de la Iglesia en la formación permanente en la integridad en el servicio eclesial, desde la identificación de ser criaturas de Dios como objetos de amor, y también desde esta educación para la libertad que nos enseña Stein, de educarnos como seres únicos, seres de amor, y que somos, ¿cierto?, parte de un cuerpo que necesita acogerse a sí mismo, entre nosotros. Por lo tanto, es deber de quien acompaña que teniendo una vida espiritual y misionera nutrida tenga herramientas necesarias para llevar el mensaje de fe, amor y esperanza a otros. ¿Cuál es la novedad, cierto? Porque uno puede decir, pucha, pero en cualquier lado te podrían hacer el mismo itinerario de magisterio, Sagrada Escritura, etc.
Que acá lo que se hizo fue integrar la escucha fenomenológica, la formación de la empatía, el trabajo con la libertad y la responsabilidad que Edith Stein nos invita a la hora de formar jóvenes. Y hasta aquí hemos visto la dinámica y la propuesta resultante de esta investigación. Pero como esto es un workshop, yo los quiero invitar a vivir un momento muy breve de una experiencia de la experiencia que inspiró este itinerario. Entonces vamos a hacer una dinámica práctica. La propuesta, porque yo soy muy pastoral, entonces como esto es una propuesta para pastoral de jóvenes, vamos a simular que estamos en la pastoral con los jóvenes, ¿cierto? La propuesta de Stein, la formación auténtica comienza con el acto de receptividad, de detenerse. Como decía en la mañana Javi, ser, conocer, vivir, ¿cierto? Mirar, detenerse, mirar, acoger la experiencia como viene, como es. Así que les invito a hacer el breve ejercicio fenomenológico aplicando al acompañamiento formativo. Entonces, tenemos 3 pasos. Y en esto es muy importante que saquemos todos los prejuicios que tengamos para hacer. Los invito entonces, si tienen un papelito por ahí, lo saquen. Los invito a pensar, ya que todos nosotros tenemos la experiencia, sobre todo quienes trabajan en educación, de acompañar o de haber sido acompañados. Vamos a pensar entonces en una experiencia de acompañamiento o de haber sido acompañados que consideres como formativa. Piénsenlo, escríbanlo si quieren. Descríbanlo sin interpretarla, sin evaluarla, y les puede ayudar a enumerar hechos concretos como qué ocurrió en esa oportunidad, quiénes estaban, qué se dijo, qué se hizo. Los invito por 1 minuto y medio, no, por un ratito a reflexionar esta primera, el paso 1, ahí vamos a ir a los demás pasos. El paso 2, entonces, vamos a reflexionar qué elemento esencial hizo que esa experiencia fuera realmente formativa. Puede ser una actitud, una palabra, un gesto. Y esta palabra formativa, este elemento formativo, lo vamos a dejar por escrito por ahí, o en el teléfono, o dejarlo en su pensamiento, ¿cierto? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue este elemento esencial? Pensando en este elemento esencial, pensemos ahora cómo este elemento podría incorporarse en una formación de animadores de jóvenes. No solamente en la pastoral, sino que también a veces en la universidad, por ejemplo, los ayudantes, que somos jóvenes que acompañan jóvenes de alguna manera también. ¿Todos han pensado bien? Entonces, quien quiera, pasa la segunda a la siguiente. Quien quiera compartirnos cuál fue su elemento esencial y su aplicación. Dejo el micrófono. Creo que también puede participar. Sí, Zoom también quiere puede participar. sí, quiere participar. Bueno, ahí pensando en mi caso o en lo que yo he visto, siempre la experiencia con alguna persona que se ha acercado desde el punto de vista de la fe, de la espiritualidad, de la religión, cuando esa persona
Sebastián Moscardini interesaba realmente en mi vida, por quién soy yo, sin emitir juicios, sin escandalizarse o sin prejuicios, ¿no? Creo que eso siempre es un testimonio muy importante. En mi caso ha sido así, y creo que para los jóvenes también es muy importante percibir ese interés personal hacia ellos, o sea, darles la posibilidad de que se den a conocer, pero de manera personal, no solo grupalmente. Y por otra parte, claro, me imagino eso, la dificultad que tiene es que no se trata de que uno sea psicólogo de ellos, ¿no? O sea, no es eso, sino que a la vez conservar esa altura de miras, ese liderazgo, esa alegría, de alguna forma que se les quiere, esa alegría en Cristo que se les quiere transmitir, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias. A veces en esta era donde el filtro, lo hablábamos el otro día, ¿cierto? Ayer parece que fue esta niña, lo hablábamos de Milagro, esta niña que se maquillaba para las redes sociales. Vivimos tan maquillados que ¿quiénes son los jóvenes que acompañamos? También Stein lo habla desde el tema de la formación social, desde dónde vienen estos jóvenes, qué traen desde sus casas, desde sus historias. A veces cuando formamos, ya sea en la pastoral o en la vivencia educativa formal, nos olvidamos de que estas personas traen un algo, traen una experiencia previa que no necesariamente es la misma que tuvimos nosotros, aunque hayamos crecido en el mismo barrio, incluso. Entonces, dejar que los jóvenes sean ellos en estos tiempos es un gran desafío. Y formarlos para que se den cuenta que no es necesario el filtro. Que es un poco también un mensaje que dio el Papa Francisco, que Dios te quiere sin filtros. Lo dijo en Lisboa hace unos años atrás. Bueno, yo pertenezco a la Casa de Jóvenes de los Franciscanos y claro, había alguna experiencia que los jóvenes incluso marcaban su propia vida. Y eso fue lo que ha dejado, por ejemplo, el caso de Carlos Guti, que también fue un joven, que también fue formador de futuras generaciones, pero desde la experiencia de la pastoral presencial y la pastoral digital. Hoy día, si bien la pastoral digital le está ganando a la presencia, igual nosotros estamos convocados a dar a conocer quién es Jesucristo para las nuevas generaciones y ponerla en práctica, no solamente decir o quedarse para sí solo una frase del Evangelio. Igual me interesó tu trabajo, me encantaría poder como copiarlo y darlo a conocer a las demás comunidades, pero eso es lo que yo quiero como dar. Que gracias al testimonio de fe como Carlos, como Edith Stein, muchos jóvenes aprenden a dar sentido a la vida de fe que ellos tienen, o que son también animadores. Y eso también vale para la pastoral digital. Eso. Super, muchas gracias. Fray Ronald tiene este tecnario. Lo conoce. Fray Ronald lo conoce. Sí, muchas gracias por lo que tú nos dices. Y claro, nosotros acá hemos hablado, y también lo hablábamos en el café, el tema de lo inspiradora que puede llegar a ser Edith Stein. Y también hay otros santos, santas, o en la historia de la iglesia han habido hombres y mujeres, que no necesariamente son santos, ¿cierto? Que pueden inspirar hoy en día a los jóvenes. O sea, cuando uno les presenta a una, en este caso, a una mujer que es judía de nacimiento, que después fue atea, que es filósofa, que etcétera, yo considero, y de la vivencia propia, que es como obvio que la experiencia de esta persona es iluminadora para uno, ya sea como, en mi caso, como futura teóloga, o para las demás personas las que se están recién convirtiendo, o sea, decirle, en el caso de San Francisco así, decirle a un joven que San Francisco se convirtió a los 24, 25 años, como chuta, ¿qué hizo antes? Vivió su juventud y después se dio cuenta y se convirtió y se entregó por completo. Estos testimonios también son formación y por eso en el itinerario están incluidos el tema de conocer la historia de la iglesia más allá de lo dogmático y magisterial.
sino que conocer a estas personas que pueden ser inspiradoras y formativas para los jóvenes. Eso, no sé si... Muchas gracias, Aileen. Me siento muy identificada porque yo trabajé mucho tiempo también en mi capilla, en mi parroquia, en el colegio, y a uno como que lo tiran a los leones. Me dicen, ya, vas a empezar a formar niños en catequesis, vas a formar un grupo de no sé qué, y uno queda así como, ya, tengo toda la disposición, pero en algún momento con toda la euforia de la juventud, me dice, ya voy a hacerlo, pero después uno se pone a pensar, ¿y cómo lo hago? Estoy formando a alguien en su camino espiritual, incluso a niños, presentándoles la figura de Dios y no sabe cómo hacerlo. Entonces me parece que sentirse sostenido por algún lugar ayuda mucho y también siento que es súper importante tomarle el peso, porque uno también tiene tantas cosas de repente, no sé, la universidad, trabajo pastoral, familia, relaciones interpersonales, que no se da tanto el tiempo que uno dice, escucha, ¿y de qué me va a servir? ¿Tiene créditos? Es típico, no se pregunta ahí. El teológico, ¿cuántos créditos te da? Claro, entonces siento que también podría ser algo que pudiese valorarse de repente de la misma universidad o verlo desde alguna, no sé, fundación, instituciones, que uno diga, escucha, tengo un curso que no es menor, de 2 años, y estoy en un proceso también para formar jóvenes, y me recuerda mucho a las ponencias anteriores. Entonces, Stein nos da unas herramientas para formar, pero también para los formadores. Entonces siento que es algo fundamental para todos nosotros y que nos abre muchas puertas, y también uno se siente un poco más capaz, como se puede creer el cuento de decir, ya, tengo un poquito más de capacidades para ayudar al resto. Siento que el elemento esencial, al menos para mí, es la palabra empatía, comprensión, ver esta alma del alma. Muchas veces se nos tiene una imagen, no sé, no sé, la jefa pastoral, uno se imagina una persona súper perfecta, que va a misa todos los días, casi como una persona que no tiene pecado. Y siento que mostrar esta autenticidad también ayuda al resto. A mí me pasaba mucho cuando chico, uno típico así como, oh, tiene piercings, tiene tatuajes, y ahora algo súper común, y me pasó después yo en mi capilla, que los más jóvenes me decían como, oh, profe, también me decían, qué lindo se maquilla, usted también tiene tatuajes, y uno ahí va viendo que la imagen de los jóvenes también va cambiando y uno también se va adaptando. Entonces, mostrarse tal cual es, siento que, y reconocerse como un ser humano que también comete errores, ayuda al otro, también pasó por lo mismo. También, la profe también tuvo, no sé, una crisis existencial, también tuvo una relación media compleja con Dios. Yendo allá al punto de las redes sociales. En las redes sociales siempre mostramos la apariencia. Uno siempre sube la foto más linda, le saca una foto del plato perfecto, y mostrar la realidad tal cual es en la capilla o en la comunidad. También hay embarazos juveniles, también hay personas con problemas familiares, con depresión, gente que se está reinsertando en la sociedad. Entonces, mostrar que no es todo como tan empaquetado, tan perfecto, y comprenderlo y aceptarlo. Eso es mi aporte. Muchas gracias. Gracias a ti. Hay una cosa que me quedó dando vuelta que no está considerada en este itinerario, pero como lo voy a seguir profundizando, lo podría incluir, que es el tema de ver al líder pastoral como un agente o un sujeto de opinión moral incluso. A veces los jóvenes llegan a ti, llegan al que, porque lleváis 12 años en la iglesia o lleváis 10 años, ni siquiera porque eres más joven o más viejo, es porque llevas más tiempo, llegan pidiendo consejos que son bastante, te dejan en jaque, es como, ¿qué le digo? ¿De dónde saco herramientas? Y uno, claro, cuando está recién empezando, se siente el rey del mundo y piensa que vaya a evangelizar a todo el mundo y vaya a cambiar la iglesia por dentro. Pero en mi experiencia estudiando teología es todo lo contrario, como que entre más teología aprendo, sé que hay cosas que tengo que mejorar y menos cosas sé, como que entre más aprendo, menos cosas sé. Alguien también dijo ayer esa frase, y ya no sé qué tan capaz soy de acompañar tanto a las comunidades en este sentido, de que, chuta, Lina estudia teología, entonces a lo mejor ella sabe responderme esta pregunta,
y no siempre es así. Y si nosotros que estamos formándonos académicamente tenemos estos cuestionamientos, tenemos que apoyar de alguna manera a los jóvenes que no se están cuestionando, sino que solo están haciendo por la vorágine del día, de la vida, de la pastoral, de la universidad, etc. Muchas gracias por la intervención. Milagro. Bueno, luego contaré la experiencia que tuve yo y la conclusión, pero escuchando aquí hablando de catequistas, me he acordado de un amigo mío allí en España que le encanta dar catequesis, él tiene ya varios nietos y le encanta dar catequesis, y es muy gracioso porque me cuenta que cuando se pone delante de los chicos, el primer día de catequesis, chicos que no son, bueno, de edades de catequesis, digamos que no son muy maduros, y lo primero que les dice muy serio es: mira, chicos, lo importante es saber que lo importante es lo importante. Y entonces ya ellos los desconocen. Pues eso, ¿qué es lo importante? Y yo voy a contar una experiencia, al final es un testimonio de vida, de una vida religiosa, dada a una joven con una vida muy lejana a la vida religiosa, pero lo que le hizo cambiar a esta joven, que luego hizo un gran itinerario de vuelta a la iglesia, es primero encontrar una vida auténtica en Dios, de una vida auténtica que no juzgó su postura, la postura de esta joven, y también respetó sus tiempos de acercamiento. El caso es que yo trabajaba en un colegio, no es el de ahora, sino ya está hace unos años, como orientadora, acompañante de jóvenes, y una de las actividades típicas que hacíamos es llevar a un grupo, el grupo de los de 14 años, a pasar el día con unas religiosas, para ver su vida, simplemente para quitar prejuicios, y además muchos de los jóvenes no son creyentes, son de las iglesias. Esta joven es una joven que era de procedencia de Ecuador, con una vida muy rota y familia muy rota, y no quería ir allí. Yo sí ya tenía con ella un tiempo de confianza, un par de años, con lo cual se fió de mí, pero aún así ella iba protestando en el mes, no todo el tiempo protestando. Esta chica, antes de ir allí, unas semanas antes, la profesora tutora le preguntó qué quería ser de mayor. Esta chica respondió, supongo que por los ejemplos, no voy a entrar en por qué, pero su respuesta es que no sabía muy bien si ser narcotraficante o ser sicaria. Esa fue su respuesta, lo decía bien serio, no es una cosa que yo digo por hacer la gracia, ¿no? Realmente es una cosa que sentía. Bueno, el caso es que nos fuimos en metro, ya no quería ir, bueno, confía que a lo mejor te va a gustar, y yo sé que te va a gustar. Pasamos el día con ellas y en concreto pues le asignaba una religiosa a cada grupo, y esta chica vio en la religiosa que se le había asignado, cuando hablaba de su testimonio de vida, una autenticidad de vida que creo que los pilares los has nombrado muy bien, esa Eucaristía, esos sacramentos, esa lectura de la Sagrada Escritura, esa autenticidad de vida la transmitió, y el testimonio de vida, porque esta chica antes de entrar a ser religiosa debe tener una vida. No sé cuál, pues una vida, pues como cualquier otro jóvenes, ¿no? Y llegaron a tener esa complicidad simplemente una mañana, y esta chica, mi alumna, pues sí compartió un poco su experiencia de vida también tan dura. Y que estaba lejos de la iglesia, por supuesto, no había hecho la primera comunión siquiera, simplemente el bautismo. Y no se sintió juzgada, se sintió amada. Eros. Se sintió amada. Y a mí, al final de la mañana, me dijo: me ha cambiado la vida, es que, profe, esto me ha llegado al corazón, realmente me ha llegado al corazón. Y es verdad que le llegó al corazón. Y ya como anécdota, sí tuvo un camino, pues luego la vida ya hace tiempo que no sé nada de ella, pero es gracioso porque a lo largo del curso, ya unos meses después, la profesora, la tutora, le volvió a preguntar qué quería ser de mayor, ¿no? Después de haber trabajado durante un año con ellos. Y había cambiado. Lo que pasa es que no conseguimos encontrar el punto medio, porque le preguntaron qué quería ser de mayor, y dijo: pues es que realmente me ha tocado mucho esta experiencia que tuvimos con las hermanas, y me planteo si ser religiosa, pero dudo si ser religiosa o narcotraficante. Entonces, busca un punto medio, pero ahí muestra también los extremismos del sentimiento de adolescentes, que o un sitio u otro, y en el fondo es no sentirse juzgados, sentirse amados y sentirse identificados. No solo saberlo y sentirlo. Y ahí yo creo que esas serían las claves. Gracias. Muchas gracias. Sí, creo que es bastante este ser, conocer, vivir, y el tema de la educación social que traemos todos, es algo
que tenemos que recibirlos a los jóvenes, al menos en la iglesia, en la pastoral o en las comunidades universitarias católicas, es imperativo que sean recibidos sin prejuicio. Porque pueden ocurrir estas cosas. A veces llegan jóvenes y porque vienen mal vestidos o porque viene de tal o cual población, se le reniega de cierta manera o se subestima. Y no sabemos cómo la actitud, la experiencia que le demos a esa persona puede cambiar la vida. Ojalá que haya decidido ser religiosa y no narcotraficante. Pero también son cuestionamientos que uno hoy día escucha. Y la escucha en las parroquias, la escucha en los colegios. En las comunas más pobres, sobre todo, los niños. Vemos niños que han optado ya por esa vida siendo menores de edad. Y a lo mejor con un poco más de amor solo con un poco más de amor podríamos solucionar alguna de esas cosas. Gracias, Blanca. Hay un comentario en el Zoom. Patricia dice, evitar el encapsulamiento del grupo juvenil para lograr una apertura y transparencia de acciones comunitarias que se realicen. Lograr una buena comunicación intergeneracional dentro de las parroquias, reconociendo la riqueza y sabiduría que pueden aportar los mayores a los jóvenes. Gracias. Gracias a los del Zoom. Bueno, primero te felicito, Eileen, un gran testimonio. Yo había puesto acogida también, y no sé, quería preguntarte cómo hacerlo para romper esos prejuicios y que los jóvenes sientan que se pueden acercar sin ser juzgados. Yo eso lo veo todo el tiempo y lo veo particularmente en una de mis hijas. Yo te comentaba, es lejos la más dulce de mis hijas, la más ayudadora, la que siempre está mirando al otro. Y un día yo le pregunto y ella dice, ¿viste estilo gótico? Se maquilla, de repente se maquilla toda la cara, piercing y qué sé yo. Y bueno, para el espanto de sus abuelas. Y yo me daba cuenta que entre más le costaba llegar a un lugar, más se maquillaba. Entonces, y más disfrazada estaba. Me mata si me escucha que digo un disfraz, porque no, es su forma de vestir. Es su forma, claro, la expresión. Y un día le pregunté, ¿por qué te gusta esto? ¿Por qué tú te viste, no sé, con un collar un poco agresivo, así con punta? O sea, si tú eres tan dulce. Y me queda mirando y me dice, precisamente por eso. Porque siento que es la única manera como de protegerse de ser juzgada. Porque así, evidentemente me van a juzgar por mi cuerpo, entonces no se van a acercar a dañarme. Y en el origen de ese daño está precisamente una educación en un principio muy rígida, muy juzgadora, muy de forma. Entonces digo, ¿cómo lograr conquistar a esos jóvenes? Porque, no sé, uno dice, por lo menos mi tiempo, yo no sé ahora, no tengo idea, pero en mi tiempo decía, no, ese es pastoral de la católica, el calcetín de pastoral de la católica, ese es mi marido. Entonces, todavía. ¿Cómo calcetín con rombo? ¿Cómo romper esa imagen para que los jóvenes se sientan atraídos? El que tiene piercing, el que no tiene piercing, ¿cómo? No sé. Tampoco lo sé, pero hay una cosa que uno puede ver y también yo creo que es algo que trasciende a las generaciones, solo se expresa de manera distinta, que es el no querer sentirse vulnerable, de alguna manera. Y bueno, las redes sociales nos ayudan a que no te puedes mostrar vulnerable, no te puedes mostrar sin maquillaje, etc. Y eso también ocurre en la pastoral. Y como una experiencia muy íntima, cuando estábamos en la organización de esta jornada que hubo a principio de año, durante el año pasado, había un joven músico que quería participar, pero no se atrevía a postular a la participación porque él había tenido un problema con un sacerdote. Entonces él decía, no me van a dejar entrar porque el cura tanto no me pasa, no me quiere. Y claro, la experiencia que él había tenido previa, cuando más chico, con este sacerdote, tenía que ver con que él venía de un contexto de droga, de alcoholismo. No él, sino que él se juntaba con personas que eran alcohólicas y drogadictas. Entonces el cura lo apuntaba como el drogadicto de la parroquia. Y este chico, cuando llega a la organización le dice,
está bien, si tú te juntas con esa gente, no tenemos ningún problema, o sea, ven, haz tu arte, muéstrate, y alabemos a Dios, porque era músico, entonces alabemos a Dios juntos, no hay ningún problema. Pero claro, a él lo que más le costó fue el decir que estaba vulnerable de alguna manera. El decir, yo vivo en un ambiente que no es el ambiente, pero que es como el ideal para la moral, se podría decir, y desde ese mostrarse vulnerable, el receptor tiene que acoger esa vulnerabilidad con el respeto que es necesario. Por eso también el tema de los ambientes sanos. Y el tema de poder ser libres de cómo somos. Que también lo vemos, ¿cierto?, con Stein, el tema de la libertad, que lo hablábamos en la mañana. El poder ser como eres, aunque sea vulnerable, aunque sea mostrarte vulnerable, ya es una acogida a un otro, porque como decías tú delante, pucha, me identifica porque yo también pasé por lo mismo. Pero si le preguntamos hoy día a los líderes de jóvenes si sienten que les falta formación, delante de los jóvenes que ellos son líderes, ellos van a decir que no. Porque no se pueden mostrar vulnerables entre los chiquillos. Entonces, no sé, como que me deja pensando en el tema de la apertura, de mostrarnos primero vulnerables para poder decir, sí, necesito esta ayuda, o soy así y me tienes que querer así y acogerlo de esa manera. No sé si lo respondo, pero lo podemos seguir pensando juntos. Como esto de mostrarse vulnerable también, yo creo que eso también es muy propio para los profesores, ¿no es cierto? Con los alumnos, como que mostrarse en su vulnerabilidad también. Y en el ámbito pastoral se ve, entonces, perdón que me extienda, Cristian. Ayer leía a un sociólogo que hablaba sobre el tema del sacerdote que se suicidó en Italia, y él decía que Mateo, el padre Mateo, una de las cartas que él deja, dice que él estaba aburrido de que lo llamaran padre y no lo llamaran Mateo. O sea, ¿y cuántos de nosotros nos preocupamos de nuestros sacerdotes o de los animadores o de la gente que nos acompaña dentro de la iglesia? Nos falta esa empatía de que el sacerdote, el animador, el coordinador, el asesor, quien sea, aunque sea el obispo, también tiene su vulnerabilidad y también tenemos que acogerlo dentro de eso, o sea, no encapsularlo como es autoridad y no puede tener algún tipo de caída, de fallo. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por tu ponencia. En realidad me vino en recuerdo un joven que conocí y él decía que era ateo, gracias a Dios. Siempre decía así. Entonces hubo un encuentro de jóvenes en Roma y yo lo invité que fueran. Bueno, que se acercara a la pastoral, allá en la Conda y todo. Y este chico fue así como le dijo a otro amigo, voy para pasarla bien. Y incentivó al otro amigo, pero él dijo, no, yo no. Y fue solo, se inscribió, trabajó para poder ir a Roma, las pastorales siempre ayudan a la comunidad, y fue a Roma y él cuando volvió era otra persona. Él dijo, ya tuve un encuentro personal con Dios. Venía cambiado total, su familia lo desconocía, me contaba que lloró en muchas oportunidades en el encuentro y lo más hermoso es ver jóvenes así. Por ejemplo, ayer yo acá sentía las campanas y ya me iba, pero me devolví, entré a la iglesia a ver si había alguien, porque yo dije tanto joven, y con gran alegría vi que había muchos jóvenes en la iglesia. La capilla siempre está llena acá. Sí, entonces eso me encantó. Bueno, cuento corto, este joven se está preparando para el seminario. ¡Ay, qué linda! Así ¡Qué es que linda la fue una historia! experiencia maravillosa. Qué bonita la historia. Y claro, estas oportunidades que a veces se dan desde lo entretenido, que yo claro, no lo mencioné y no lo consideré dentro del itinerario, pero efectivamente el voy para pasarla bien, para estar con mis amigos, también yo también he tenido experiencias donde los chicos se acercan por otros, porque ven que otros son felices. Entonces uno se remite, ¿cierto?, cuando en hecho dicen, mírenlos cómo se aman. Y es la primera impresión que tenemos que dar.
no esta impresión de no me puedo mostrar vulnerable, no me puedo mostrar pobre, no me puedo mostrar, etc. Y de 7.000 jóvenes, ponte tú, que van a un encuentro, el 1% vuelve a la iglesia. Pero ya captamos. Claro, ese pero 1%. la semilla se sembró y el espíritu va a estar. Muchas gracias, Elin. El evento esencial para mí es la historia, porque este año empecé a participar de la pastoral de los mayores. Pero en los años 75, 85, 90, fui el coordinador de la pastoral de los jóvenes de la videociencia. En aquellos tiempos nosotros estábamos marcados por la teología de la liberación. La iglesia nos enseñó, nos pidió la participación de la juventud en la transformación social, en las luchas sociales, porque nosotros vivíamos en situaciones de secesión política. La iglesia fue la grande voz. Y los jóvenes nos incentivó a participar de esto. Había una lucha muy grande, una espiritualidad muy inserida en las necesidades del pueblo, en esa liberación. Todo lo que teníamos era mucho más que Jesucristo, era el documento de Puebla y después el documento de Medellín, nos auxiliaba en estas cuestiones. Después se dio un apagón, no sé, las pastorales de juventudes que ¿cómo se dice? Menguaron, se arrefecieron en Brasil y ahora están resucitando. Tu experiencia es muy importante porque nosotros teníamos una lucha en el horizonte. Hoy lo joven es este joven que está perdido. No hay más una propuesta porque no tenemos más regímenes de sesiones, esta espiritualidad de los años 70, 80, 90. Pero, y esto es muy interesante, la didáctica, la propuesta a partir de Stein para hacer la formación de los líderes de la juventud. Que esto también lo sabe, porque lo que hacer. La universidad, me voy a contar el pecado, hay una preocupación con la pastoral de la Universidad Católica. ¿Quiénes son los coordinadores de la pastoral de la universidad? Hacen un concurso para llamar lo que van a hacer la pastoral de la universidad. Y no hay necesidad de que sean católicos, que saben tocar la viola, que saben... Esto es condición. No es una condición, tiene que tener una vivencia religiosa. Tiene que tener una integración, una empatía con los jóvenes. Sin, claro, perder la esencia del cristianismo, pero esto es muy importante. Y esto es un movimiento muy interesante de la evolución, de cómo se ha hecho esta pasaje de una juventud de mi tiempo a la juventud de ustedes en la formación. Muchas gracias por la Muchas gracias experiencia. también. Bueno, con esto, Stein, ¿cierto?, nos recuerda que todo verdadero acompañamiento comienza en el corazón de quien acompaña. El deseo, como ya lo había expresado mío, es que este itinerario pueda seguir creciendo para poder compartirlo y nutrir el trabajo de los animadores y animadoras que caminan junto a los jóvenes en Chile. Y como soy la última expositora y este simposio habla de la educación, hay una cita que saqué, ¿cierto?, de la conferencia que hace con los educadores católicos en 1932, ¿sí?, y que se las quiero compartir para que también nos la reflexionemos y la llevemos como tarea para la casa. A quienes están en el trabajo práctico con la juventud y conocen toda la penuria y abandono con que los niños llegan a las escuelas y a las asociaciones de jóvenes, puede parecerles demasiado grande e inabarcable la distancia entre aquello que reciben en las manos como material humano y el alto ideal que acabo de trazar anteriormente, ¿cierto? Pero si las metas son claras e incontestables y están puestas en Dios, y creo que lo están, entonces el trabajo de formación debe tener a esas metas. De lo contrario, será un esfuerzo sin sentido y perdido. La vocación del cristiano es la santidad, y su tarea de vida es elevarse hasta ella desde la profundidad del pecado. Muchas gracias, Cristian, por la oportunidad y el CES. Estoy muy contenta, primera vez que expongo, así que muchas gracias. Para finalizar nuestro 16º Simposio Internacional, damos la palabra al director del Centro C de Estudios Interdisciplinarios en Edith Stein, el doctor Cristian Núñez, que nos dirigirá unas palabras conclusivas.
Y yo no les voy a decir nada largo, solamente, quizás por si escuchan de allá, solo en esta instancia como más íntima, voy viendo que las circunstancias fueron haciendo que esto se fuera transformando casi como que en un retiro. Al final, esta bajada pastoral fue generando que pudiésemos tener este compartir más íntimo que hemos compartido todos. El tema de la formación, como ustedes pudieron ver, da para muchísimo en Liechtenstein. Agradecemos especialmente la presencia de los ponentes magistrales que están aquí presentes y que le agradezco muchísimo al profesor Milagro, que vino de lejos para acompañarnos y que ya lleva un par de días acá con nosotros. Conversábamos con ella, que es curioso que independiente de las nacionalidades, las disciplinas, siempre como que en el círculo que está cercano al pensamiento de Wittgenstein hay como una rápida conexión y formación de comunidad. Probablemente es porque en general lo que uno percibe y lo que uno intuye en el otro es lo que le gustó de Einstein y ahí hay como una especie de comunidad o comunión que se da de pensamiento que es muy interesante que pueda experimentarlo cada vez que se realizan estos simposios. El profesor Bórtalo también, agradecerle por su tiempo, por su profundidad, por su testimonio también que tuvimos la posibilidad de compartir, del Eros, que era una, como usted decía, una forma de provocar, pero que en el fondo estaba esa empatía que tan bien conocemos de Wittgenstein vinculada al tema del amor. Adi también, que ya es la casa y que siempre nos ayuda a profundizar más y a complejizar el tema de la libertad en la relación y su fundamento en la eternidad, que nos abre al pensamiento teológico. Y a todos los que también han expuesto acá, muchos de los que están en online, virtual, agradecerles su presencia. Esperemos algún día poder conocerlos a la mayoría de manera presencial, pero también estas instancias nos permiten conectarnos con aquellos que no pueden venir presencialmente. Y bueno, la convocatoria es a seguir pensando y más que a seguir pensando, a seguir actuando. Creo que lo que nos deja Aileen es un poco también esa llamada de bajar estos temas que a veces parecen ser un tanto abstractos a la realidad misma de la formación que se da no solo en contextos formales, sino en la relación humana que tenemos entre todos, aquellos que somos papás, aquellos que son tíos, en fin, a poder de alguna manera preocuparnos los unos por los otros. Una vez más, gracias Alejandra por estar aquí también. Bienvenida. Cuando quieras, el CES está a tu disposición. También a Constancia y a todos los que están acá. Y en fin, un agradecimiento a todos y esperamos verlos próximamente. Un abrazo y que estén muy bien. Chao, chao.